Manual para el maestro. El 14. El párrafo 3. Frase 4. En el instante en que cualquiera de ellos, repetimos más bien desde arriba, desde el párrafo 3 arriba, ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero que muy lejos en el futuro. Vamos a ver de qué está hablando. En la frase 8 del párrafo 2 dice, el mundo, porque la pregunta es ¿cómo acabará el mundo? El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio, mediante el juicio del Espíritu. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido, ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. Ciertamente, parece que esto se encuentra muy, pero que muy lejos en el futuro. Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece ser, en efecto, un objetivo a largo plazo. Y así es como lo percibimos. Pero el tiempo es a partir de esta frase 3. Sí, sobre todo la 4. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. Es decir, el tiempo pareciera tener una autonomía. Pero sabemos que el tiempo es una forma de percibir. Sabemos también que el Espíritu Santo está más allá de esa percepción temporal, aunque la utiliza a su favor. Y que los maestros de Dios son quienes están receptivos al Espíritu. Por lo tanto, pueden disponer del tiempo de la misma forma en que dispone el Espíritu Santo. Así que la idea de que eso es un objetivo a muy largo plazo queda aquí en duda, porque dice en la frase 3, pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios, que a su vez están al servicio del Espíritu Santo. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, fíjate que no habla de salvar al mundo ni de corregir el mundo, ni de hacer nada con respecto al mundo. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el Maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás. Y continúa aclarando, un pecado que un Maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. Pero solo con un maestro que lo haga, solo con una persona. Y de hecho ya ocurrió, dice el curso. Y vino Jesús, ¿no? Y lo hizo ya, ¿no? Sí. O ese no cuenta. Sí. De hecho es lo único que cuenta. Porque basta que una mente lo haya hecho completamente. Ahora aquí hay que distinguir dos cosas. Que una mente lo haya logrado completamente y que el resto acepte para sí mismo el logro de esa mente. Recuerda que el curso dice que el Espíritu Santo, que tiene la función de ser el guía
de retorno de la mente a su estado original conoce ya el camino, porque lo ha recorrido y lo ha enseñado a través de la mente, en este caso de Jesús, que puso en marcha el proceso de la expiación al aceptarla completamente para sí mismo. Eso significa que potencialmente ese aprendizaje ya está ahí para todos. Cuando él dijo, cuando yo me vaya, enviaré a otro maestro en mi lugar, se refería al Espíritu Santo. No a que mandaría a otro hombre en su lugar, sino la capacidad ya resuelta para que todos pudieran acceder al mismo nivel al que él accedió. Porque cuando se curó, puso esa curación a disposición de todos. Entonces eso ya ha ocurrido. ¿Por qué entonces parece que no ha ocurrido para todos? Porque no todas las mentes lo han aceptado completamente. Pero el aprendizaje que se tenía que realizar ya se realizó, porque las mentes están unidas. Nunca te curas solo, dice el curso. Lo que pasa es que el otro tiene que estar dispuesto también. Es esa disposición lo que parece ocurrir en el tiempo, que ocurra esa disposición completamente. Perfecto. Es solamente entonces cuestión de tiempo, y el tiempo está al servicio de los maestros de Dios. Por lo tanto, cuando alguien dice no ha ocurrido, significa que todavía quiere seguir eligiendo el sueño en lugar de ese potencial de despertar. Pero ese camino ya se recorrió. Y como dice el curso también, como dice Jesús en el curso, tú estabas ahí conmigo. Tú estabas conmigo en mi resurrección. ¿Qué significa? Que las mentes están unidas más allá del tiempo y del espacio. ¿Ves? Sí, sí. Verlo, ¿ves? Es muy bonito y todo eso. Pero necesito tiempo. No, el tiempo es la consecuencia de la resistencia. Aceptarlo. Bueno, necesito aceptación. Sí. Y para tener aceptación necesitas una correcta evaluación de lo que ocurre y del valor que le das a lo que ocurre. Y para eso estamos aquí. Para aprender a evaluar correctamente. Sí. El 16, párrafo 6. Hay un pensamiento. Esta pregunta que hace aquí el manual es ¿cómo debe pasar el día el Maestro de Dios? Hay un pensamiento en particular que debe recordarse a lo largo del día. Es un pensamiento de pura dicha, de paz, de liberación ilimitada. Ilimitada porque todas las cosas se liberan dentro de él. ¿Sigo hasta ahí? Un poquito más, porfa. ¿Crees que has construido un lugar seguro para ti mismo? ¿Crees que has forjado un poder que te puede salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños? Pero no es así. Son los mecanismos de defensa. Tu seguridad no reside ahí. A lo que renuncias es simplemente a la ilusión de que puedes proteger tus ilusiones. Ese es un temor, ese es tu temor y solo ese. Qué insensatez estar atemorizado por nada. Nada en absoluto. Tus defensas son inservibles, mas tú no estás en peligro. No tienes necesidad de ellas. Reconoce esto y desaparecerán, y solo entonces aceptarás tu verdadera protección. Que parece como que hay una contradicción, ¿no? Te dice que hay un pensamiento y luego te dice que no es así. ¿Dónde? ¿En qué parte? Pone, pero no es así. Te habla, la primera parte del párrafo te está hablando de Sí, que hay ¿crees un que has pensamiento... forjado un poder? ¿Crees que has forjado un poder, de nuevo fabricado o inventado un poder que te puede salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños? Tú imaginas esas cosas aterradoras de las cuales intentas protegerte después, mediante ese poder que crees que las ha inventado. ¿Ves? Tú imaginas la pesadilla y luego el poder de defenderte de ellas. Pero ese poder no es real, no funciona. Por eso te dice que no lo necesitas.
Crees que has forjado un poder que te puede salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños. ¿Y quién las ha puesto ahí? Tú. ¿Quién inventa después las defensas para protegerse de su propia pesadilla? Tú. Pero no es así. En realidad, lo que está diciendo es no tienen ese poder. No es una verdadera defensa. Cuanto más te defiendes de tu propia pesadilla, más realidad le das en tu mente. No tiene el poder de protegerte de nada. Por eso habla al final de y solo entonces aceptarás tu verdadera protección al final del párrafo 6. Vale. Aclarado. 17. Párrafo 2. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Existe, no obstante, la tentación de responder a la magia de tal manera que ello la refuerza. ¿Qué es la magia? Primero, para entenderlo, la magia es lo que no tiene sentido. Es una confusión de la relación causa y efecto. Creo que ciertas cosas van a tener determinado efecto, pero no es verdad. Por ejemplo, ¿por qué define el curso los medicamentos como remedios mágicos? ¿Cuál es la causa? La causa es algo físico, una pastilla. El efecto pareciera ser la curación, pero la materia no tiene la capacidad de curar. Sí puede alterar, evidentemente. Nadie está negando que la materia no pueda afectar a la materia, pero afectar a la materia está muy lejos de curar la causa. Y puesto que la causa es mental, lo físico no puede curar a lo físico. Puede alterar los efectos, los síntomas, pero nunca curar la causa al nivel mental. Por eso se refiere a esa confusión de causa y efecto. Solo lo que es causa puede tener efectos reales. Bien, eso es la magia. Existe, no obstante, la tentación de responder a la magia de tal manera que ello la refuerza. ¿Qué podría ser un pensamiento mágico en este sentido? Porque habla de la relación maestro-alumno, lo pone un poco más arriba, dice: esta es una pregunta crucial tanto para el maestro como para el alumno. Si no se trata bien este asunto, el maestro de Dios se habrá hecho daño a sí mismo y habrá atacado a su alumno. Esto refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real a ambos. La manera de lidiar con la magia es, por lo tanto, una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. Es decir, cómo lidiar con la locura, básicamente y para entendernos. Cuando llega un alumno con un pensamiento que es una locura, cómo lidiar con esa locura sin atacarle. ¿Ves? Su responsabilidad principal al respecto es no atacarla. Esa es una premisa básica. Porque atacar es reforzar, por haberlo juzgado como real. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad, de la clase que sea, el maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Puede estar seguro además que les ha abierto las puertas a la depresión, al miedo y al desastre. Porque a partir de ahí se pierde completamente la comunicación con el espíritu. Que recuerde entonces que no es esto lo que quiere enseñar porque no es esto lo que quiere aprender, y aprendes de lo que enseñas. En ese caso estarías aprendiendo ataque. Entonces, existe no obstante la tentación de responder a la magia de tal manera que ello la refuerza. Y esto no siempre es obvio. Ya no estamos hablando aquí del ataque evidente, del maestro a su alumno o de un hermano a otro, da igual. Pero aquí está poniendo el ejemplo de maestros y alumnos. Quizá porque se ve más claramente o se supone que el maestro ya debería tener ese aspecto resuelto y entonces se utiliza este ejemplo como contraste. Porque cuando dos están completamente confundidos no hay ningún punto de referencia claro ahí. Y dice, y esto no es siempre obvio, porque el ataque no es siempre evidente. Y sin embargo es importante identificarlo cuando aparece. De hecho, puede estar fácilmente oculto bajo un aparente deseo de ayudar. La falsa empatía. ¿Qué implica además la falsa empatía? Una creencia en el especialismo.
Yo te voy a ayudar a ti, porque yo tengo algo que tú no tienes, y entonces yo estoy por delante de ti. Este doble deseo es lo que hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que inevitablemente produzca resultados indeseables. Tampoco se debe olvidar que el resultado que se produzca será el mismo para él que para el alumno. De hecho, se encontrarán porque tendrán el mismo propósito. Si ambos tienen el propósito de atacar o de defenderse, entonces se encontrarán en ese nivel en el que se produce el ataque. Sin embargo, si tienen el verdadero propósito de ir más allá de la creencia en el ataque, tendrán ambos una buena respuesta, porque la respuesta del espíritu es para ambos. ¿Cuántas veces se ha subrayado el hecho de que solo te das a ti mismo? ¿Y dónde podría observarse esto con mayor claridad que en los tipos de ayuda que el Maestro de Dios presta a aquellos que necesitan su ayuda? En estas, por eso pone este ejemplo de los maestros y alumnos, en estas situaciones es donde más claramente se le da su propio regalo, pues él solo dará lo que haya elegido para sí mismo, y en ese regalo reside su juicio acerca del Santo Hijo de Dios, es decir, que la respuesta que dé está dando fe de lo que cree que es el Hijo de Dios, o dicho de otra forma, de quién cree ser. Y un poquito más del siguiente párrafo, que tengo una pregunta. Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente, y los errores se reconocen por sus resultados. Una lección que verdaderamente se ha enseñado no puede sino conducir a la liberación del maestro y del alumno que han compartido un mismo propósito. El ataque puede producirse únicamente si han percibido objetivos separados. Y este debe ser el caso si el resultado es cualquier otra cosa que no sea dicha. El hecho de que el Maestro de Dios tenga una sola meta hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Esta se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará sin lugar a dudas a la mente del Maestro. Desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola así una con la suya. Sí, ¿cuál es la duda aquí? La duda es, lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente. ¿Qué quiere decir con eso? Que me lía un poco. Pues esto tiene que ver con lo que dice la lección 333, acerca de que para que el error sea resuelto, tiene que identificarse. Vamos a verlo literalmente. Dice, la lección 333, el perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte o en otro nivel, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es. Allí donde se cree que está, fíjate que hace aquí esta puntualización. Allí donde se cree que está hablando de la proyección. ¿Ves? Y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente. Es decir, que se requiere una absoluta honestidad en cuanto a la percepción que se tiene del problema. No lo proyectes, no trates de defenderte de él, asúmelo según tu creencia, porque eso es lo que tiene que ser resuelto, tu creencia. Entonces míralo con total honestidad según la realidad que tiene para ti y donde crees que está. Es ahí donde más fácil es de corregir. Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente. ¿Y por qué se vuelve más evidente? Porque la mente lo puede reconocer con mayor claridad. ¿Ves? Por ejemplo, una relación de pareja en la que ambos están en conflicto. Imagínate que uno de los miembros de la pareja se queja de que el otro hace no sé cuántas cosas mal, ¿sí? Y, por ejemplo, que no tienen buena comunicación. Alguien que fuera muy responsable, bueno, probablemente no tendría ese tipo de problemas, pero imagínate a alguien que está en ese proceso de responsabilidad, se da cuenta de que la falta de comunicación tiene que ver primero consigo mismo. Pero ¿qué pasa cuando la persona todavía no ha llegado a ese nivel de responsabilidad? Que cree que hay un problema de pareja. ¿Por qué?
porque lo ve en la pareja, porque es la otra persona la que no se está comunicando. Eso lo dice la proyección. ¿Cuál es entonces el abordaje de esa situación? Ahí donde se cree que está el problema. A la persona que no está todavía preparada para ese nivel de responsabilidad no se le puede pedir que mire en sí misma aún, pero sí se le puede invitar a tratar de poner mayor comunicación, porque eso es lo que cree que está faltando. Y todo lo que faltas es la consecuencia de lo que tú mismo no estás poniendo. Después, con el tiempo, se dará cuenta de que en realidad todo lo que estaba pasando allá afuera simplemente era un reflejo de su propio estado mental, pero entonces sí se le puede pedir que vaya ahí. Mientras tanto, hacer eso precipitadamente o prematuramente lo único que puede hacer es confundir a la persona porque no es consciente de que todo lo que está ocurriendo en la relación es la consecuencia de su estado mental. A mí eso me suele pasar alguna vez que confundo el nivel donde hay que actuar. Claro, por eso dice aquí esto. Que lo más fácil, primero y luego... que lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente. Y es más evidente por los hechos y por la percepción que tiene la persona de dónde está el error. Y los errores se reconocen por sus resultados, por los hechos. Es decir, ve a los hechos y trata de corregir el error a ese nivel antes de ir a otros niveles, como inevitablemente harás cuando vayas resolviendo de nivel en nivel el problema. Vale. Me río porque esto me pasa a mí. Conmigo mismo. Vale. Me lo aplico. Perfecto. Pues muchas gracias. Tengo que hacerte una pregunta personal. Y tengo más preguntas de estas. Bueno, yo nada más que... Sí. ¿Sigo haciendo preguntas del manual o paso a la personal? Como quieras. Venga. El párrafo 5... ¿De qué? ¿De cuál? La frase del mismo. 17. A partir de la frase 9. Vamos a ver de qué está hablando. En la frase 3. Bueno, vamos a verlo completo el párrafo. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido es una de las causas básicas del temor. Sigue hablando de cualquier tipo de relación, pero aquí en este ejemplo de la relación del maestro con el alumno, porque estamos dentro del contexto del manual para el maestro. Examina lo que esta reacción significa y se hará evidente el lugar central que ocupa en el sistema de pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Esto es lo que está ocurriendo. Una vez, en una clase, creo que hay un vídeo por ahí además, cuando estudiábamos este manual, ese tipo de pensamientos mágicos son una forma de provocación para aquel que cree todavía en la separación, quiero decir. Evidentemente para el alumno lo es. El alumno cree en la separación, por eso es un alumno, pero se supondría que un maestro ya no cree en la separación o al menos no la fomenta. Entonces, que un maestro ataque a un alumno por su pensamiento mágico, lo único que va a producir es conflicto en el maestro, porque no se está dando cuenta de la trampa. ¿Por qué es una provocación? Y ponía un ejemplo, creo recordar, que suele producir bastantes conflictos en algunos maestros. Cuando llega un alumno, por ejemplo, que ha descubierto una técnica especial. No sé si hayas visto este vídeo. Imagínate, ponía el ejemplo de alguien que llega, un alumno que dice, pues yo he descubierto que la clave de la sanación, de la iluminación, es darse golpecitos así en la cabeza, porque es una técnica que viene de no sé dónde, que es muy especial, y eso puede producir ira en el maestro de Dios que no está consciente. ¿Por qué? O en otros compañeros también. Porque es un pensamiento mágico, y como dice aquí, dice en la frase 3, un pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Entonces llega alguien
con ese tipo de pensamientos y se convierte en un provocador inconsciente. Mirad, chicos, la separación es la salvación, ¿no? Y entonces el resto, que cree lo mismo, pero inconscientemente, se activa con ello. Porque en realidad creen que la separación es la salvación, pero lo han disfrazado con pensamientos, mejor dicho, con expresiones amorosas o directamente copiadas del libro, ¿no? Pero no lo creen. Y cuando llega con esa técnica mágica, se sienten afectados porque está reflejando, como consecuencia de la proyección del grupo y del propio maestro, su propia creencia en la separación. Porque está contradiciendo totalmente lo que el curso enseña en este caso. Por eso dice que por su propia presencia da por sentada la separación entre Dios y nosotros. ¿Qué hace ahora el maestro? ¿Qué debería hacer? Primero, como decimos siempre, un diagnóstico correcto. ¿Qué está ocurriendo aquí? Si se siente la más mínima punzada de rechazo o de deseo de atacar, el propio maestro cree en la separación, porque considera que el ataque es la salvación del problema que está percibiendo. Un buen diagnóstico significa comprender, que no significa estar de acuerdo, comprender cuál es el punto de vista de la otra persona, por qué cree que eso es la salvación. Evidentemente el diagnóstico incluye la conclusión de que eso no lo es. Es evidente, la magia no es la salvación de nada. Pero eso no es lo que cree el alumno. Y si le ataca, le estará dando la razón en cuanto a que la separación es la salvación porque él mismo así lo cree y lo refuerza al compartirlo. Entonces simplemente ve la confusión y ve cuál es la posibilidad, en función del punto en el que se encuentra esa persona, de cambiar su enfoque en ese momento. Si la persona está totalmente convencida de que esa técnica mágica es la salvación, pues habrá poco que hacer y el maestro no se esforzará por convencerle de lo contrario, porque entonces podría caer de nuevo en el ataque. Porque forzar a alguien o intentar convencerle, viendo claramente que el otro no está receptivo a otro enfoque, es una forma de ataque. Entonces simplemente espera que sea un momento más propicio. Pero no hace nada el maestro, se calla, ya está. Depende. En cuanto a la forma, solamente puede responder correctamente desde el espíritu. Y en ocasiones lo único que cabe es silencio o sonreír o poco más. Entonces cuando tú me sonrías... incluso en eso se puede colar el ataque. Porque aunque fuera una sonrisa que implicara algún tipo de superioridad, ya estaríamos hablando de especialismo. No, cuando hablo de sonrisa, no me refiero a una sonrisa como no te estás enterando de nada o eres un ignorante. No necesariamente estamos hablando de eso. Estamos hablando de que comprendes dónde está el otro y el otro no percibe ataque por ello. Por el hecho de que tú no des una respuesta que sería a lo mejor la que el otro esperaba recibir. Es una respuesta desde la comprensión, no desde la ironía. ¿Vale? Entendiendo realmente dónde está esa mente y por qué está respondiendo como responde a esa fantasía o a ese pensamiento mágico. No hay burla, no hay ironía, no hay superioridad. Hay comprensión que, como digo, no significa estar de acuerdo. Entiendo que es una cosa, lo único que puedes hacer es desde tu interior, ¿no? Verlo, pues ver que no hay pecado, que no hay fallo, ¿no? Que si tu función es la de apuntar hacia la realidad, en la realidad no hay ataque. Y esa ausencia de ataque se tiene que manifestar en cada parte del camino y en cada nivel. Entonces, vamos a continuar con la explicación.
Decíamos en la frase 3, un pensamiento mágico por su mera presencia da por sentada la separación entre Dios y nosotros, separación a la que responde todo aquel que cree en ella, en la forma de ataque. Afirma, de la forma más clara posible, que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Eso es lo que también está afirmando. Es obvio que esto no es cierto. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es, y el que cree en la magia está convencido de ello. Y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. La culpabilidad del que cree que eso es posible, que es posible tener una voluntad aparte de la voluntad de Dios. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal, enemigo entre comillas, porque sería Dios. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. Para eso los mecanismos de defensa que se inventan, porque si tengo a Dios como enemigo por haber usurpado su lugar, necesito defenderme de la ira de ese Dios. Vale. Ya lo pillé. No lo pillaba así. Ok. Y ya te dejo la última pregunta de este párrafo, el 6. A continuación dices, Sí, hasta la frase 9. ¿cómo se puede resolver esta injusta batalla? Su final... No, Sí. Vale, sí. ¿Continúo? Sí, es a partir, es que me he liado. El párrafo 6 a partir de la frase 6 hasta la 9. Bueno, vamos a continuar, ya es poco. Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. Eso es lo que se cree. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues, hay que recurrir a la magia. Estamos en una situación imposible. Nos hemos inventado un enemigo invencible y tenemos que desarrollar defensas que nos protejan de ese enemigo que además es imaginario. Una vez más, pues, hay que recurrir a la magia. Olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo ni pienses cuán débil eres en comparación con él, con Dios. Acepta tu estado de separación. Aquí no está invitándote a que hagas esto. Te está diciendo cómo opera el ego, ¿eh? Es importante verlo así. Te está diciendo cómo funciona la magia en la mente de quien cree esto. Recuerda de dónde venimos. Una vez más, pues, hay que recurrir a la magia, porque la pregunta era, ¿cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Mediante el pensamiento mágico. ¿En qué consiste el pensamiento mágico en esta defensa? Así, este es el pensamiento mágico. Olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. Hay un estado constante de inquietud, de amenaza permanente que se proyecta sobre el mundo y sobre el cuerpo. Tengo que sobrevivir, tengo que buscarme la vida. Este es un mundo cruel, injusto. Hay enemigos por todas partes y amenazas. Olvídate de la batalla, acéptala como un hecho y luego olvídate de ella, pero no te vas a liberar de tu creencia aunque la hayas hecho inconsciente. No recuerdes, ahí está la inconsciencia, las ínfimas probabilidades que tienes de ganar, por no decir ninguna, porque para empezar es un enemigo y una batalla imaginaria. No recuerdes la magnitud del enemigo ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Es decir, que si recuerdas cómo se origina, tienes alguna posibilidad de restablecer todo. Al olvidarlo completamente y dar por hecho la batalla, estamos en el estado en el que estamos, en el cual proyectamos toda esa batalla sobre el mundo. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Fíjate, cree que has ganado la batalla. ¿Cómo ganas la batalla? Venciendo a su hijo.
¿Y en qué necesitas convertir a su hijo para poder vencerle? En un cuerpo. ¿Qué haces después? ¿Qué hace la mente después con el cuerpo? Lo enferma y lo mata. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. ¿Ves la batalla mental que se está lidiando en todo esto? ¿Y cómo se vuelve inconsciente? Claro, y así yo me volvía loco porque digo, esto no me cuadra, pero claro, es lo que hace el ego. Para, joder. Eso es. Madre mía, qué empate. Bueno, pero ya está claro. Pues seguimos con el manual. Sí. Terminamos el 17, el 18. ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? Sí, párrafo 1, frase a partir de la 3. Vamos a ver desde arriba. ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? Hasta que el Maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, no podrá tener lugar una corrección de naturaleza verdadera, que es a la única a la que se le puede llamar verdadera corrección. Si discute con su alumno acerca de un pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento, trata de probar que es erróneo o demostrar su falsedad, solo estará dando testimonio de su realidad, que es lo que decíamos antes. ¿Recuerdas? Del ataque al pensamiento mágico. Esto conduce inevitablemente a la depresión, pues habrá probado, entre comillas, tanto a su alumno como a sí mismo, que la tarea de ambos es escapar de lo que es real. ¿Cómo? Mediante el ataque. Si ataca, escapa de lo que es real. Y eso solamente puede llevar a la depresión, siendo la realidad la perfecta felicidad. Vale, madre mía, lo tendría al revés. Vale. Joder. Madre mía. Vale. Luego al final del párrafo tengo otra pregunta, por si quieres seguir. Sí, vamos a ver, el párrafo 1, ¿verdad? Sí, por donde ibas. El mismo, vale. Y esto es de todo punto imposible, escapar de lo que es real. La realidad es inmutable. Los pensamientos mágicos no son sino ilusiones, pues de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre, solo que con una nueva fachada. El sueño de la salvación, en cambio, tiene un nuevo contenido, y la diferencia entre ambos no estriba solo en la forma. Vale. Aquí, pues de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre. Irrealizable de siempre. Sí, de todas las veces que el ego ha intentado realizar o hacer real las ilusiones. Tener razón. Vencer a Dios. El ego considera que su salvación consiste en derrotar a su enemigo, que es Dios, o a su hijo. En eso consiste la sensación o la ilusión de salvación del ego. Es algo irrealizable. Salvo en sueños, donde parece que al Hijo de Dios se le puede derrotar al convertirle en un cuerpo. Vale. Ok. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta de esto? Sí, claro. Sí. Ahora cuando leíste dejar de confundir las interpretaciones con los hechos, me quedé pensando que los hechos muchas veces, bueno, siempre le dan forma a lo que interpretamos sobre nosotros mismos, ¿no? ¿A qué se refiere en este caso? A ver, estamos en la frase... ¿Qué frase es? Pues es el... Has iniciado... Arriba, en la primera, ¿no?
Ujú. Sí, hasta que el Maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, no podrá tener lugar una corrección de naturaleza duradera. Bien. ¿Qué son los hechos? El curso dice que no hay hechos, sino interpretaciones de hechos. Entonces, desde el ego vamos a utilizar siempre los hechos, entre comillas, para justificar nuestras interpretaciones personales. Tú puedes decir, y bueno, ¿y qué mejor hecho? Entre comillas, que el que vivió Jesús. Por eso es un ejemplo extremo. ¿Quién puede negar el hecho de la crucifixión? Que sin embargo Jesús reinterpretó como inocencia. ¿Ves esto? El ataque más atroz a juicio del ego no fue interpretado como ataque a juicio del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice el curso que no podemos hablar de hechos, sino de interpretaciones de hechos. Hasta que el Maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones, sus interpretaciones desde el ego, con los hechos, eso es lo que está pasando, no está viendo hechos, sino su propio sistema de pensamiento corroborado. Entonces, cuando hablamos de hechos, no estamos hablando de algo objetivo, estamos hablando de la constatación de una creencia. Claro, sería como separar, ¿no?, lo que ocurre en la forma con nuestro valor personal, no involucrarnos, porque es lo que hacemos constantemente, involucrarnos en todo lo que sucede. Claro, la cuestión es que siempre podemos ver paz en lugar de lo que estamos interpretando, amparándonos en los mismos hechos. Podría ver paz en lugar de esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo para no ver paz, para no sentir paz? Debo estar viendo un pensamiento falso acerca de mí, que es lo único que me puede privar de paz, puesto que solo mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Entonces, no hay ningún hecho, jamás, bajo ninguna circunstancia, que justifique tu defensa o tu ataque. Siempre que se responde de esa forma ante cualquier hecho aparente, es una forma de interpretación egoica. Y en esto no hay excepciones. Porque no hay hechos neutros al no haber pensamientos neutros. Claro. Muy bien. Bien. ¿Alguna pregunta más, Joaquín? Sí. Vamos a ver. El 19, ¿qué es la justicia? Sí. El párrafo 1, frase 7, 8. Vamos a ver la frase 6. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible excepto en su juicio, pues nadie en el mundo es capaz de dejar a un lado toda injusticia y de hacer únicamente interpretaciones justas. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. El pensamiento de separación hubiese sido eternamente inconcebible. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de una percepción corregida, para entenderlo más claramente. Entonces, la justicia, la percepción correcta, es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. El Espíritu Santo interpreta correctamente el mundo tal como es, en el cual no hay ninguna condenación. La justicia es imposible excepto en su juicio. Se podría decir, nadie puede percibir correctamente salvo desde su visión. Pues nadie en el mundo es capaz de dejar a un lado toda injusticia y de hacer únicamente interpretaciones justas, sin contar con el Espíritu Santo, evidentemente. O sea, la percepción del mundo siempre es interesada para el ego. Por eso dice el curso que el ego, en cuanto a sus juicios, nunca
convoca testigos imparciales. Siempre son testigos a su favor. Por eso no puede ser justo. Si el Hijo de Dios fuese interpretado imparcialmente, o mejor dicho, correctamente, no habría necesidad de salvación, porque la salvación consiste precisamente en esto, en corregir la percepción. Si la percepción ya estuviera corregida, no habría necesidad de salvación, porque de lo único de lo que hay que salvarse es de las ilusiones que están en la percepción. Vale. Y luego el párrafo 2 hasta la frase, la última, hasta la frase 4. Párrafo 2. La justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. Hasta el final dices, ¿no?, del párrafo. No, hasta la frase 4. Sin embargo, la justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. Sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. Porque estamos hablando de la mente recta. La justicia sería una forma o una dirección en cuanto a la interpretación. Sería la interpretación bajo un propósito real. Sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. La mente no puede acceder directamente a la verdad desde una percepción totalmente distorsionada. La percepción tiene que ser corregida para progresivamente ir llevando a la mente de un nivel al siguiente hasta que es innecesaria la percepción. Esto es así porque si bien la justicia no es de por sí verdadera, porque estamos hablando de interpretación, y la verdad es únicamente conocimiento que no requiere de ningún tipo de interpretación, no hay nada en ella que se oponga a la verdad. Esto es como cuando habla de la conciencia crística. La conciencia crística es percepción, pero es una percepción que no solamente no se opone a la verdad, a la realidad, sino que la refleja. ¿Vale? La refleja. Pues, mira, tengo aquí otra al final. El párrafo 3, la frase 5. Vamos a ver de qué esquema habla. Arriba del todo del párrafo 3. Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda tu preocupación por el pasado tienen su origen en la injusticia, en la percepción distorsionada. He aquí el cristal que, al ponerse ante los ojos del cuerpo, deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que inventó el cristal y que en tanta estima lo tiene. Así, selectiva y arbitrariamente, es como se forja cada concepto del mundo. Los pecados, entre comillas, se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de totalidad. El perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado que no parezca sino ser verdad eternamente. Esa frase me lía un poco. Sí. Vamos a ir primero a la base de la explicación que está dando aquí, que es un filtro que hay en la mente que se consolida mediante la percepción de los sentidos del cuerpo. Habla de un cristal. Este cristal es como una lente que pones ante los ojos, pero es una lente psicológica. Es una distorsión mental. ¿Qué reafirma esta distorsión mental? Una manera de percibir físicamente. Entonces fíjate aquí qué combinación tenemos. Una distorsión mental que no tiene en cuenta la razón, sino la distorsión del pensamiento. Incrementada esta distorsión por unos sentidos físicos limitados. Fíjate bien.
Además, a esto se le suma el completo olvido mediante el nacimiento del cuerpo en la experiencia. Tenemos ya la combinación perfecta para la reafirmación de la separación. Una distorsión mental unida a sentidos físicos muy limitados, más el olvido de otro nivel de percepción mucho más ligero, por decirlo de esta forma, mucho más claro. Entonces, a partir de ahí, de esa combinación, he aquí el cristal que, al ponerse ante los ojos del cuerpo, deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que inventó el cristal y que en tanta estima lo tiene. Es decir, esa distorsión se reafirma y se confirma mediante los sentidos limitados del cuerpo. Ahora la mente entra en bucle porque es la misma mente distorsionada la que ha inventado ese filtro, mediante el cual ahora interpreta todo, con lo cual no hay ninguna forma, salvo desde un nivel distinto, de liberar este problema de la mente. Así, en esta situación, selectiva y arbitrariamente, pero sin soltar el propósito inconsciente, es como se forja cada concepto del mundo, al cual tú reaccionas. La política, la economía, la familia, la amistad, lo que soy, la salud, la alimentación, todo, absolutamente cada concepto surge de esta locura. Así, selectiva y arbitrariamente, es como se forja cada concepto del mundo. ¿Qué es entonces lo que pasa ahí? ¿Cuál es la conclusión? Dentro de ese laberinto, la conclusión a la que se llega es que eso que estamos percibiendo es la realidad y que, por lo tanto, siendo como es, no se puede cambiar. Es imposible que eso cambie. ¿Cómo yo, siendo como soy, voy a cambiar? ¿Cómo yo, siendo como soy, voy a ser el Hijo de Dios del que habla el curso? Si yo soy esta cosa despreciable que mi experiencia ha corroborado desde que llegué a este mundo. Me lo decía mi padre, me lo decían mis amigos, me lo decían mis novias, lo que fuese. Todo el mundo de alguna manera ha sido testigo, el testigo selectivo de esa idea que se ha ido forjando con el tiempo, el concepto del yo. Y ahora llega el curso y me dice que yo no soy eso, que yo soy otra cosa. ¿Qué pruebas tengo? Tengo todos unos años de experiencia frente a unas letras en un libro. Y eso es la creencia en el pecado. La creencia de que esa ilusión es la realidad y que no hay nada que se pueda hacer frente a ello. Los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo, el que hemos visto, del que está ausente toda idea de totalidad, porque la forma de funcionar del ego es, como estamos estudiando, mediante el análisis y la fragmentación. Ver todo, interpretarlo en función de aspectos separados, que parecieran tener algún sentido por separado, de forma que se pierde la visión global, que es lo único que le da sentido a lo que realmente eres. Prescindiendo de eso, ¿cómo puedes concluir que lo que crees de ti es cierto? No tiene ningún sentido. Por eso dice, a partir de aquí, el perdón no tiene cabida en tal esquema. Te das cuenta de que es como hacer una especie de truco mental en el cual tienes que forzarte a creer que eso que ves no es cierto para inventar otra cosa, quizá más espiritual, más benévola en su lugar, pero que carece completamente de consistencia. Desde el punto de vista del mundo, el perdón no tiene ningún sentido ni ninguna cabida ahí. Pues no hay ni un solo pecado que no parezca sino ser verdad eternamente. Y dice eternamente porque pareciera imposible que algo de eso que estoy percibiendo pudiera ser de forma diferente, debido a lo consolidada que está mi percepción distorsionada. Es que realmente el perdón es que no se puede aplicar a nada de este mundo, ¿no? El perdón es precisamente para ser aplicado en este mundo desde otro lugar de la mente. Primero tienes que identificar la ilusión
como lo que es independientemente de lo que te parezca, es decir, por muy real que te parezca, sin ir más lejos el concepto del yo. Hay una máxima que ofrece el curso: no puedes ser nada de lo que percibas, porque lo que eres solamente puede ser conocido, no puede ser percibido. Y todas las ideas que tienes acerca de ti son la consecuencia de algún tipo de percepción. ¿Qué realidad pueden tener? Por muy recurrentes que sean, por mucho que te mires al espejo cada mañana, ¿qué realidad puede tener si parte de la percepción? Entonces el perdón, desde el punto de vista del curso, desmantela cualquier tipo de ilusión, independientemente de la profundidad que tenga para ti. Evidentemente esto es algo que tiene que ser practicado para que se vaya asentando en la mente, porque es mucho lo que hemos practicado justamente a la inversa. Hemos invertido mucho en creer que eso es justamente lo que somos. Ahora hace falta hacer el movimiento a la inversa. Todo esto en lo que he creído ahora no puede ser cierto bajo las premisas que enseña el curso. No es verdad que yo sea esa sensación que tengo de limitación, o que sea un cuerpo, o que sea lo que otros piensan que soy. Eso no puede ser lo que Dios ha creado, porque todo eso ha surgido a consecuencia de la interacción de mi mente ya distorsionada previamente en este mundo. Esto que percibo de mí son mis conclusiones falsas acerca de quién soy, las cuales puedo empezar a poner en duda.